Y esto va acompañado de segregación social por cuestión de acceso a redes, a contactos, a esta escalera que antes tenía la educación de poder avanzar socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, esa escalera, esa puerta de progreso social se está cerrando porque la educación básicamente también se está segregando. Se está segregando las ciudades, el hábitat urbano. Tienes una segregación territorial importante. Las mujeres sufren de una desigualdad rampante en América Latina, en donde, por ejemplo, tienes, una tasa promedio de mayor incidencia de la pobreza en América Latina de aproximadamente 30%. Es decir, de cada 100 hombres pobres te vas a encontrar 130 mujeres pobres. Mujeres que no tienen acceso a ingresos propios en América Latina, 30%, que en las áreas rurales sube a 41%, mientras que los hombres están en 12% y 14% respectivamente. Tasa de desempleo entre las mujeres, 8%, los hombres, 5%. Entonces, eso va entrampando la capacidad de las mujeres de autonomizarse económicamente. Hay permanentemente una disputa doméstica de quién se encarga del trabajo no remunerado, que genera círculos viciosos de pobreza, de exclusión, de falta de acceso para las mujeres, mucho más acentuado que en el caso de los hombres. Hay disparidades enormes que se parecen mucho a las de México en el mercado, en materia de inversión. Hemos visto a lo largo y a lo ancho de América Latina que la inversión se va básicamente a servicios que son no transables, y cuando se va a transables se va a los bienes del sector primario, básicamente energéticos y minerales, con trabajo muy poco calificado y con pocos encadenamientos. Tenemos el problema del salario mínimo. Muy pocos países en América Latina realmente logran mantener una familia, solamente 8 países. Solamente el 44% de los empleados tienen acceso a pensiones, también se mencionaba ayer, y por eso la urgencia de generar esquemas de protección social. En materia de acceso a la salud, 42% de la población de toda América Latina, estamos hablando de más de 200 millones de personas, no tienen ningún sistema de protección en materia de salud. Y por supuesto los niveles de violencia han venido creciendo enormemente. Es parte de los temas emergentes. En América Latina está el 31% de los homicidios ocurridos en el mundo y solamente estamos detrás de África. Y toca una brecha ambiental. América Latina hoy aproximadamente emite 9 toneladas per cápita, dependiendo de lo que estemos contando, cambio de uso del suelo o solamente lo energético, cuando deberíamos de irnos aproximando a las 2 toneladas per cápita hacia el año 2050 si queremos vivir en un mundo donde prevalezca la seguridad climática. Entonces, hay una enorme cantidad de brechas por cerrar. Ciertamente América Latina necesita de cambios estructurales muy profundos, muchos en la misma línea que está adoptando México, y claramente necesita nortes, estrellas polares, como deberían de ser los objetivos de desarrollo sostenible, que fueran transformadores, que sean universales, que impliquen ya no solamente las transferencias norte-sur, sino que generen las métricas y los recursos endógenamente para poder movilizar las fuerzas sociales en el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que van a la par también con otros procesos que estamos viendo en Naciones Unidas. El Foro de Alto Nivel, este nombre genérico para la gobernanza del desarrollo sostenible, se supone que debería de ser el órgano ejecutor de esta agenda que los países están decidiendo y que ha sido objeto de una enorme cantidad de consultas sectoriales. Termino con comentando con ustedes, compartiendo con ustedes lo que hemos podido ver como agencia de Naciones Unidas y en coordinación con los colegas de las otras agencias de Naciones Unidas en las reuniones preparatorias de América Latina hacia este proceso global. Creo que hay algunas cosas que destacan para la región. Hay una renuencia a abandonar el esfuerzo ya realizado en torno a los objetivos de desarrollo del milenio. Segundo, hay una percepción de que la región misma está cambiando y que hay desafíos que son distintos respecto del pasado. Por ejemplo, está el tema de la autonomía energética y los nuevos límites en materia de cambio climático y los desastres naturales. Está muy claro ahora en la región que ya estamos entrando prácticamente todos los países en una transición demográfica
donde la tasa de los pasivos va a ir incrementándose sostenidamente y nuestras estructuras fiscales no necesariamente responden a esa nueva estructura demográfica. El tema de la urbanización. Para 2040, América Latina va a estar urbanizado prácticamente en 94%, y va a haber países que pasaron en 1950 de tener 36% de la población urbana a tener 90% de la población en ciudades, como son Colombia, Ecuador y otros países por el estilo. Argentina y Uruguay ya eran urbanos desde el principio del siglo. El tema de los desastres va creciendo. El tema de la seguridad ciudadana claramente está en la agenda, está entrando en la agenda. También hay una cierta percepción compartida de que la demanda ciudadana de niveles de bienestar está creciendo. Hoy la clase media no se conforma simplemente con algunos accesos, se espera mucho más. Y por lo tanto también hay una noción de que los estados son demasiado reducidos, que la política y las instituciones cuentan, que necesitamos tener métricas mejores. Qué bueno que esa reunión va a abordar el tema de métricas, incluido el Producto Interno Bruto, que hoy es una medida absolutamente limitada del progreso, porque solamente mide los flujos de caja y simplemente ignora los patrimonios. Y ahí hay que dar una batalla fuerte y, por supuesto, tener una forma de gobierno mejor que la que tenemos hoy globalmente para poder enrumbarnos hacia el desarrollo sostenible y cumplir con estos objetivos. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tu intervención. Ahora me gustaría invitar a Irene Can. Irene, para que nos pudieras hablar un poquito de esto que hablábamos de los prerequisitos, del ambiente, lo que tenemos que crear para que el desarrollo sea posible y sobre todo sea sostenible y sustentable. Dice. Quiero primero que nada agradecer a la Secretaría por invitarme y darme la oportunidad de hablar sobre lo que realmente constituye un desarrollo justo y equitativo, los resultados del desarrollo sostenible y equitativo. Creo que actualmente trabajamos con un paradigma del desarrollo impuesto por los números, impulsado por los números, y por supuesto es limitado, enfocado y tiene una ventaja, pero también tiene desventajas que acabamos de mencionar, que acabamos de escuchar. Los retos globales de la urbanización, de la sustentabilidad, de la migración, no se están abordando dentro de este paradigma de desarrollo. El paradigma de desarrollo también ha dado lugar a la inequidad. No solamente es una cuestión de pobreza absoluta, sino de desigualdad, lo que restringe la cohesión social, que lleva a la inestabilidad política en el mundo. Lo estamos viendo. Acabo de volar esta mañana de Bangkok, de Tailandia, y allá, ¿qué es lo que vemos? Vemos una economía vibrante, creciente, pero descontento social e inestabilidad política. Ese es un país, pero hay muchos otros que están en esa misma circunstancia. Entonces, si queremos cambiar el paradigma del desarrollo, de la desigualdad, hacia un desarrollo económico incluyente y equitativo, entonces el Estado de Derecho es fundamental. Mi organización, que es la Organización para el Derecho al Desarrollo, trabaja en algunos de los sitios más difíciles, más peligrosos, como Afganistán, como Sudán del Sur, Somalia, y también trabajamos en las economías emergentes, como Kenia y partes de América Latina. Y nuestra experiencia es que ya sea que querramos preservar la paz o que querramos proteger al planeta, ya sea que queramos erradicar la pobreza o dar oportunidades económicas, de cualquier manera se necesita
buenas leyes, buenas normatividades administradas con instituciones transparentes, con rendición de cuentas que nos dé los resultados justos para los pobres y los ricos por igual. Para mí, esa es la esencia del Estado de Derecho. La desigualdad y la exclusión, mencionamos la inclusión social. Vamos a hablar aquí de la exclusión. Está cuando no hay un buen Estado de Derecho, cuando la gente no puede participar en la toma de decisiones, cuando hay opresión, represión, amenazas para expresar sus puntos de vista, cuando la ley discrimina a las mujeres o a las minorías o a las comunidades indígenas, cuando la corrupción y los sobornos evitan el acceso a los servicios o a la justicia. Hay situaciones en donde la ley excluye a la gente de su protección. ¿Cómo podemos dar una inclusión social en esa situación? En esta región, en América Latina, hay favelas que no son reconocidas. Entonces la autoridad olvidan los servicios de salud o de agua o de cualquier otro a las favelas porque la ley no las protege. No las protege de la violencia de las pandillas o de la violencia doméstica en el caso de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la inclusión social sin arreglar primero esas cuestiones fundamentales del Estado de Derecho y protección equitativa? Cuando la ley se aplica selectivamente, es una amenaza para el desarrollo sostenible porque distorsiona lo que llamaríamos la gestión equitativa de los recursos naturales, donde alguna gente tiene acceso al agua y otros no, donde algunos tienen acceso al suelo y otros no. Cuando hay corrupción o formas en que las decisiones habituales, transparentes, están distorsionadas. En estas situaciones, entonces, no solamente se amenaza el desarrollo, pero también la estabilidad política y la cohesión social, porque la población pierde la confianza en las instituciones, y las buenas instituciones son fundamentales para el desarrollo sostenible, y las buenas instituciones también son parte del sistema del Estado de Derecho. Ahora bien, infortunadamente, los objetivos del milenio son silenciosos a estos aspectos del Estado de Derecho. Ahorita hay un mayor reconocimiento a nivel de los paneles de alto nivel y en algunas discusiones que han tenido lugar en las Naciones Unidas sobre la relevancia del Estado de Derecho. Sin embargo, todavía hay mucha confusión, todavía hay mucha suspicacia, hay mucho escepticismo sobre este aspecto. Y creo que el gobierno mexicano y sus iniciativas para la inclusión social y para las discusiones que tendrán y las consultas que se planean van a ser muy importantes para crear una mayor comprensión de la relevancia del Estado de Derecho. Si tomamos la pobreza, por ejemplo, la pobreza se mide con base en el nivel de consumo y de ingreso, pero si lo vemos en la experiencia de la gente, el ingreso o la falta del mismo es solamente una parte de esto. La pobreza tiene que ver con discriminación, con falta de recursos, con inseguridad. Las áreas más pobres son las que tienen mayor crimen y también hay falta de inclusión. Si hemos de abordar todo esto, entonces se requiere el Estado de Derecho y el Estado de Derecho con base en los derechos humanos. Y aquí hay que hacer énfasis en cuanto a que los objetivos del milenio han dejado al desarrollo de principio o concepto de justicia social y derechos humanos. Y todo esto se relaciona con las necesidades elementales. Todos estos tienen que estar dentro del marco del desarrollo si es que hemos de tener nosotros un desarrollo económico y social equitativo. Los derechos humanos, por supuesto, fueron apoyados por las Naciones Unidas como parte del paradigma, pero hay mucha ambigüedad al respecto. Si vemos, por ejemplo, el índice para hacer negocios del Banco Mundial,
mide el desempeño con base en el Estado de Derecho y gobernanza de los países, pero no se mencionan los derechos humanos. Habla de la transparencia, de la rendición de cuentas de los sistemas educativos para fomentar el comercio, pero no habla de los derechos sociales y económicos que son fundamentales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Entonces, si realmente queremos una agenda de transformación, entonces el Estado de Derecho es un principio de buena gobernabilidad que incluye, por supuesto, y con esto quiero decir protección igual por parte de la ley, y que la gente sea vista como iguales a los ojos de la ley y con base también en los derechos humanos. Esto tiene que ser fundamental. Y creo yo que hemos hablado de la coherencia y de la consistencia, y creo que esto es totalmente relevante porque los objetivos de desarrollo del milenio se enfocan en el desarrollo por una parte, pero también tenemos la sustentabilidad y las estamos trayendo juntos. Creo que hay un consenso creciente internacional y dentro de México jugando un papel fundamental sobre este consenso para integrar estas cuestiones. Pero al mismo tiempo, en el año 2012, cuando se hizo la cumbre, también hubo una reunión en las Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho. Fue controversial porque algunas cuestiones de Estado de Derecho van al centro de la gobernanza, de la rendición de cuentas, y por tanto hay controversia. Pero fue, por supuesto, una reunión muy interesante que también adoptó una declaración sobre lo que quiere decir el Estado de Derecho, que sea holístico y que vincule el Estado de Derecho al desarrollo. Y creo que sería importante que como parte de esta agenda coherente se integre la sustentabilidad y la equidad y traer el Estado de Derecho y buena gobernabilidad como sus principios. Y no estoy hablando acerca de un derecho estándar, sino estoy hablando de una integración y de un ambiente posibilitador. Pienso que es fundamental y creo que si estamos hablando acerca de qué otros motores van a alentar y facilitar el desarrollo sustentable, yo diría que sería el Estado del Derecho, porque es absolutamente esencial. Thank you very much, Irene. Siguiendo en esta tónica, me gustaría invitarlos a que platiquemos algunos puntos importantes, porque mencionas la importancia de trabajar en crear un ambiente que permita el desarrollo. Y esos prerequisitos o este ambiente que permita, políticamente puede ser muy complicado en un ambiente como Naciones Unidas. Es decir, mientras que para un país el establecimiento de un régimen democrático liberal puede ser la base mínima necesaria para un desarrollo sostenible, para otro país es un tema que no se debe ni siquiera de tocar en una sala porque implica hablar de las decisiones internas y de la soberanía nacional en cuanto a la determinación política. Entonces, ¿cómo llevar estos temas a la agenda sin caer entendiendo que va a ser un proceso que va a buscar el menor número de divisiones posibles, porque es un proceso positivo, buscamos que no haya un enfrentamiento en sala? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo ves? ¿Cuáles pueden ser ideas que nos permitan avanzar en este sentido? Yo diría que hay dos cuestiones que necesitamos en las que necesitamos enfocarnos. Si queremos construir un consenso y queremos que todo se suba a bordo para generar la agenda, la primera cuestión es que la gente necesita entender la gobernabilidad y necesita entender de qué estamos hablando cuando hablamos acerca del Estado de Derecho. Hay escepticismo y hay temor
porque hay condicionalidad que entra por la puerta de atrás. Creo que algunos gobiernos sienten que esto pudiera ser una interferencia en su sistema político. Y yo sugeriría que debemos de definir el Estado de Derecho, no como principios de ideología política, sino como resultados concretos que pudieran hacer la diferencia en las vidas de la gente diaria. Si ustedes toman el género y la equidad, hay un acuerdo acerca de género y equidad, pero hay leyes que discriminan a las mujeres. Así que si uno habla acerca del Estado de Derecho, como eliminar las leyes que discriminan a las mujeres y introducir leyes que empoderan a la mujer y que permiten las decisiones de progreso. Entonces es fácil entender lo que es el Estado de Derecho. Por ejemplo, la atención a la salud. Hay gran apoyo para la atención a la salud universal. Hay muy buenas leyes. Es esencial tener buenas leyes de atención a la salud para establecer la salud y establecer la prevención de la salud, por ejemplo, controlar el uso del tabaco o la obesidad, ese tipo de cuestiones. O también las leyes de salud pública son cosas que los gobiernos entienden. Obviamente también hay mucha discusión en torno a la generación de empleos. Bueno, veamos cómo podemos simplificar el licenciamiento para pequeñas empresas, cómo podemos hacer que los microcréditos estén más disponibles y equitativos para los pobres. Y vamos a ver asuntos acerca de la propiedad a la tierra. Puede aumentar el acceso a las comunidades marginadas y que podría aumentar el acceso a las mujeres a las tierras y también empoderarlas para la seguridad alimentaria. Si ustedes ven este tipo de asuntos, el acceso al agua, ¿qué se necesita para regularla? Lo sabemos, una buena reglamentación puede ser tanto económicamente benéfico y también permitir que haya acceso accesible y equitativo. Así que cuando uno desglosa ese Estado de Derecho a esos componentes diarios que son partes de esas metas y son indicadores que nos da cuenta de esas condiciones locales, pero creo que los gobiernos están mucho más abiertos a ello. El segundo punto sigue el primero y que esa es la importancia de la propiedad local. He estado trabajando durante los últimos 30 años en el sector del Estado de Derecho. Sabemos que un gobierno funciona bien cuando hay propiedad. Eso es más importante para el Estado de Derecho, porque los sistemas varían, no hay un sistema universal único, hay principios, valores, estándares, pero los sistemas legales son pluralistas, dependiendo de la historia, la cultura, la política, las constituciones de los diferentes países, y trabajamos con todos esos diferentes sistemas legales pluralistas, porque la propiedad local es muy importante.